he dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Los momentos de terror como el que hoy se vive en Ecuador tienden a fortalecer los imaginarios reaccionarios. En ese contexto, si los sectores progresistas ecuatorianos se equivocan en las respuestas que ofrezcan, le entregarán como mínimo el 80% del país al fascismo. Lo que fortalecería la lógica fascista en Ecuador no es que los progresistas pidan fuerza letal al ejército, todo lo contrario. Eso los ubica en el ámbito en el que hoy tienen que estar, que es el de las respuestas concretas para el ahora. Eso los haría pertinentes. En cambio, lo que sí fortalecería la lógica política fascista es que el progresismo ecuatoriano se pusiera a debatir sobre los derechos humanos y las causas de la violencia mientras criminales sin alma salen a matar. Cuando la gente necesita certeza, no puede ser que solo los fascistas las ofrezcan. El progresismo ecuatoriano hoy tiene que ser pertinente, en un tiempo donde el terror puede configurar una superficie subjetiva fascistizada. De lo fundamental como causas estructurales y muchachos pobres sin opciones, que se hable después, cuando se imponga la razón de Estado. Bueno, esto lo decía anoche en Twitter el politólogo Elwin Calcaño. Hoy en La Base hablamos del caos en Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de la situación en Ecuador. ¿Qué nos tienes preparado, Sara Serrano? Bueno, vamos a ver todos los detalles de lo que está sucediendo en Ecuador en las últimas horas porque es bastante preocupante. Manu Levín, ¿qué dicen los medios? Bueno, vamos a ver, digamos, a quién intentan cargarle el muerto de lo que pasa en Ecuador hoy los medios, en particular de la derecha mediática latinoamericana. ¿Dónde volamos, comandante Afinogénova? Bueno, a Ecuador volamos y vamos a analizar qué ha pasado en estos últimos años para que Ecuador llegue a este punto, ¿no? Hoy nos va a acompañar Rafael Correa, el que muchos definen como el presidente con mejores resultados económicos, sociales y de menor tasa de criminalidad en el país, que ayer hizo un llamamiento a la unidad nacional y dio su apoyo al presidente Noboa para resolver una crisis muy grave que está atravesando el país. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. La fuga de 2 presos, líderes de bandas rivales, ha sido la chispa definitiva que ha encendido un fuego que llevaba años fraguándose y que ahora amenaza con arrasar con lo que queda del Estado de Derecho en Ecuador. Se trata de Fabricio Colón Pico, miembro de la banda narcocriminal Los Lobos, y de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda de narcotraficantes Los Choneros y considerado además uno de los hombres más peligrosos del país. Colón Pico, desaparecido de la cárcel de Riobamba la madrugada del martes, había sido acusado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de tener un plan para asesinarla por su investigación sobre los nexos del narcotráfico y la política en el marco del caso Metástasis. Adolfo Macías, Fito, fue dado por desaparecido la madrugada del pasado domingo tras escapar de la cárcel regional de Guayaquil. Cumplía una condena de 34 años por narcotráfico, asesinato y crimen organizado y estaba previsto que fuera además trasladado a un centro de máxima seguridad el día mismo en el que se produjo su fuga. La primera vez que se escuchó hablar de Fito y de los choneros, al menos más allá de las fronteras de Ecuador, fue el pasado 9 de agosto de 2023, después del asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio. El político había puesto el foco en el avance del crimen organizado y pocas semanas antes de su asesinato había denunciado haber recibido amenazas de muerte. Si yo sigo mencionando a Fito y a los choneros, me van a quebrar. Y así fue. El de Villavicencio no fue ni mucho menos el único caso. Solo en el mes de julio habían sido ejecutados 3 políticos más, entre ellos Agustín Intriago, alcalde de Manta, y 6 días después del asesinato de Villavicencio, un dirigente de la Revolución Ciudadana, Pedro Briones, fue también abatido a tiros en Esmeraldas. Bueno, tanto los Lobos como los Choneros son organizaciones vinculadas a los cárteles mexicanos y colombianos y actualmente están en lucha por el control de las rutas del narcotráfico en Ecuador. Los Choneros, vinculados al cártel de Jalisco, llegaron a contar en su momento de mayor esplendor con más de 12.000 miembros. Y los Lobos, que colaboran también con el cártel de Jalisco Nueva Generación, cuenta con unos 8.000
efectivos armados. Ambos ejércitos mantienen una lucha encarnizada por el territorio que se extiende intramuros al interior de las cárceles, donde están recluidos muchos de sus jefes. Así es, las cárceles ecuatorianas se han convertido en los centros de operaciones de las bandas de narcotraficantes y las celdas en las oficinas desde donde sus líderes dirigen el crimen organizado en las calles. Cada pabellón está controlado por una banda diferenciada. Por ejemplo, en la regional de Guayaquil mandan los choneros, mientras que en la penitenciaría del Litoral, en la misma ciudad, los pabellones se distribuyen entre los Chone Killers, los Águilas, los Fatales, los Latin Kings, los Lobos, los Tiguerones y la Mafia. En cada pabellón los líderes cobran por todo. Si quieres una buena habitación, tienes que pagar. Si no quieres dormir en el suelo, tienes que pagar. Nada más entrar en los pabellones hay puestos de venta de pollo asado, carretas de salchipapas o de bebidas de morocho. De este modo, cada pabellón podría llegar a mover hasta $20.000 mensuales. Y la pregunta parece obvia, ¿cómo entra todo eso en una cárcel y cómo se producen todos esos negocios a la vista de todos? Bueno, la respuesta es muy simple, corrupción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó el país en el año 2021, redactó un informe que dejaba muy claro qué era lo que posibilitaba el autogobierno de los presos y el control intramuros que ejercen los detenidos en las cárceles ecuatorianas. Corrupción sin precedentes dentro de las prisiones y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años, así como a la ausencia de una política criminal integral. Esta situación hace que los motines sean muy frecuentes en las cárceles ecuatorianas, que por cierto han triplicado su población reclusa en los últimos 15 años. La primera gran masacre carcelaria se produjo el 23 de febrero de 2021, cuando 79 presos fueron decapitados. Desde entonces, al menos 400 reclusos han muerto en dependencias carcelarias por disparos, explosiones de granadas, como consecuencia de mutilaciones, decapitaciones o quemados vivos. Desde el pasado fin de semana, el gobierno ha perdido el control de al menos 6 cárceles que están actualmente tomadas por presos amotinados que habrían secuestrado y algunas veces ejecutado a guardias de prisiones a punta de machete. Pero la violencia en Ecuador no se limita a los centros penitenciarios. En la ciudad de Guayaquil, epicentro de la gravísima crisis que está atravesando el país, la policía ha tenido que intervenir ante más de 600 situaciones de emergencia y ha tenido que acudir en ayuda del personal de varios hospitales y universidades que también fueron atacados. Coches quemados, explosiones, secuestros de agentes policiales y asaltos son algunos de los ataques reportados. En total, según ha informado la policía, 70 personas han sido detenidas en diferentes operativos en todo el país. Uno de los episodios más tensos fue la toma en directo del canal de televisión público de Guayaquil. Este martes a las 2 de la tarde, una decena de encapuchados y fuertemente armados con rifles de asalto, granadas y explosivos irrumpían en los platós del canal TC Televisión, interrumpiendo su retransmisión en directo a nivel nacional. Ante la mirada de cientos de miles de espectadores, encañonaron a trabajadores del canal, a los que tomaron como rehenes. Los asaltantes amenazaron a los periodistas para que exigieran al presidente Noboa que no enviara a la policía, y durante casi media hora de tenso directo, en la que los periodistas suplicaban por su vida, se escucharon disparos en el estudio de grabación. Finalmente se cortó la señal. La situación se resolvió cuando llegaron agentes de élite a las instalaciones que pudieron detener a los asaltantes y liberar a los rehenes. Bueno, ¿qué ha pasado a partir de ahí? Bueno, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que había declarado el estado de excepción y toque de queda durante 70 días tras la fuga de Fito, ha dado un paso más y ha declarado este martes la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador. En un decreto difundido a través de redes sociales, identifica a 22 grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas. Entre ellos se encuentran los choneros y los lobos, a los que, como comentábamos antes, pertenecen los presos fugados. Como consecuencia, ordena además a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional ejecutar operaciones militares para neutralizar a las bandas de narcotraficantes. También a través de redes sociales, Noboa ha asegurado que es necesario hacer cambios legislativos en materia de seguridad. Lo que vivimos este lunes en las cárceles es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz. Esto es lo que ha dicho. Bueno, la pulsión por un modelo autoritario, una suerte de democracia militar para atajar, al menos provisionalmente, la crisis de seguridad que vive Ecuador, es, podríamos decir, el principal peligro en términos políticos al que se enfrenta la sociedad ecuatoriana hoy. Resuena Bukele en las palabras de Noboa hoy. Sí, el martes por la noche el almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, difundió un mensaje junto a la ministra de Gobierno y del Interior, el ministro de Defensa y el comandante de la Policía Nacional, en el que dejaba muy clarito que estas bandas criminales se han convertido en un objetivo militar para el Estado ecuatoriano. El señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín,
a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. Resulta bastante sorprendente cómo uno de los países que fueron de los países más seguros de la región ha terminado convirtiéndose en esto. Un lugar en el que secuestran en directo a los presentadores de un informativo, decapitan a presos bajo la tutela estatal y se tiene que movilizar al ejército para combatir a las bandas. Sí, el año 2022 fue de hecho el más violento de la historia de Ecuador. Hubo 4.450 asesinatos, el 85% de los cuales fue cometido con armas de fuego. Esto hace que la tasa de homicidios se elevara hasta alcanzar los 25,5 por cada 100.000 habitantes, casi el doble que el año anterior y 4 veces más que hace 7 años. Bueno, luego les contaré cómo Ecuador en apenas 7 años pasó de ser uno de los países más seguros de la región, un remanso de paz, a acumular estas cifras de criminalidad y de violencia, pero les hago un adelanto. La explicación es bastante sencilla. Es neoliberalismo. El expresidente Rafael Correa, en un mensaje a la nación difundido hace unas horas a través de la red social X, ha incidido precisamente en el peso del neoliberalismo salvaje y la destrucción sistemática del Estado de Derecho en la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador ahora mismo. Vamos a escucharle. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable, hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos 7 años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total y irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Rafael Correa denunciando la destrucción del Estado de Derecho ecuatoriano y al mismo tiempo brindando todo su respaldo al Ejecutivo de Noboa. Gracias, Sara. A ti. Las cárceles son cárceles que van a estar listas en 10 a 11 meses. Van a ser igualitas, porque es la misma compañía bajo el mismo diseño que hizo las cárceles de máxima seguridad en México y que las hizo en El Salvador. Entonces, para todos los Bukele lovers, es una cárcel igualita. Si quieren ir, pasear, conocerla, quedarse una noche, pueden ir, cometan un crimen. En fin, Manu Levín. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenos días en Ecuador. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, tiremos un poco del hilo de esto último que comentaba Sara, que adelantaba también Ina y que le hemos escuchado a Rafael Correa. Titular en América Economía, 17 de noviembre de 2015. Ecuador, el segundo país más seguro de la región. La tasa de homicidios y muertes violentas disminuyó históricamente en el país. Por ejemplo, en 1989 Ecuador manejaba una incidencia de 11,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que fue en aumento, pues para 1996 el porcentaje equivalía a 15,25 hasta llegar a un pico de 18,74 en 2009. Desde entonces se empezaron a plantear estrategias preventivas para evitar que los delitos ocurran. De esta forma, la barra estadística del histórico de homicidios y asesinatos del país fue a la baja, llegando a una tasa de 8,13 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en 2014 a una cifra actual de 5,26 de enero a octubre de 2015. Bueno, ahora vengamos al presente. Titular de El Comercio de Ecuador, 21 de enero de 2023. Ecuador es el segundo país menos seguro de América Latina, según Gallup. Hoy todo el mundo y también todos los sectores políticos en Ecuador entienden que a la vista de la situación de violencia y caos en el país, la prioridad número 1 a corto plazo es que el Estado se imponga sobre la mafia y derrote este desafío.
Pero lo urgente no debe hacer perder de vista lo importante, que es entender qué ha sucedido en estos años para que Ecuador haya pasado de ser uno de los países más seguros de América Latina a convertirse en el más inseguro. Efectivamente, esa es la pregunta evidente que hay aquí, ¿no? Y ya está en primer plano esa pregunta y la respuesta a esa pregunta en los discursos políticos y mediáticos, y hay una batalla por establecer, como digo, una respuesta para esa pregunta, en especial por parte de las derechas de Ecuador, de Latinoamérica y del mundo. Hay un dato que es objetivo e innegable. Cuando se publicó el primer titular que os leí, Ecuador, el segundo país más seguro de Latinoamérica, Rafael Correa llevaba 8 años gobernando el país, y cuando se publicó el segundo titular, Ecuador, el país más inseguro de Latinoamérica, la derecha ecuatoriana llevaba 6 años gobernando. Hoy ya van para 7 años en el poder y, bueno, mirad el punto al que está llegando la cosa. Eso hace evidente a qué sectores políticos les cabe la responsabilidad de lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Pero precisamente por eso las derechas políticas y mediáticas latinoamericanas están saliendo en tromba a intentar instalar el relato contrario, que la culpa de lo que pasa en Ecuador no tiene que ver con los últimos 7 años de políticas neoliberales, sino con los 10 años anteriores, los de Rafael Correa, y con el socialismo. Un ejemplo de esto, primero, por parte de un emisor político, además, desde el país que hoy es el nuevo faro del neoliberalismo salvaje que ha desmantelado el Estado en Ecuador, Argentina. Tuit de Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores del gobierno Milei. Ecuador en llamas, apoyo absoluto al presidente Noboa, respaldo total al gobierno democrático y el accionar de las fuerzas de seguridad contra el intento de golpe de agrupaciones socialistas narcoterroristas. Intento de golpe de agrupaciones socialistas, pero esta señora cree que la gente es idiota. Bueno, ya veis que el nivel de desfachatez de estos autodenominados libertarios aumenta más rápido que los precios de los alimentos en Argentina. En fin, y escuchemos ahora a un analista de la derecha mediática colombiana también intentando arrimar el ascua a su sardina. Más temprano hablamos con nuestra colega Adriana Tavera del Canal 4 del Ecuador y nos dice: esto es consecuencia de la falta de mano dura con la delincuencia, de leyes muy laxas. Es lo que está pasando en Ecuador y es una alerta para nosotros. Acuérdense de eso porque en Colombia viene creciendo el crimen del narcotráfico, viene creciendo la inseguridad, vienen creciendo las dádivas del gobierno hacia grupos criminales por la vía de la paz total y nosotros vemos en el Ecuador un espejo de lo que puede suceder en unos meses si se empiezan a apretar las tuercas de la criminalidad. En Colombia viene creciendo la inseguridad y las dávidas a los grupos criminales por la política de la paz total. Nos puede pasar lo mismo que a Ecuador. Bueno, lo cierto es que, según datos oficiales, la realidad es la contraria. La tasa de homicidios en Colombia bajó en 2022 con respecto a 2021 y en 2023 volvió a bajar una vez más con respecto a 2022. Medellín, por ejemplo, cerró el 2023 con una reducción histórica de la tasa de homicidios. Pues no se entiende por qué, la verdad. ¿Cómo puede ser que la política de paz traiga más paz y que la política de guerra, ¿no? No tiene ningún sentido eso. Dato y tanta tontería. Lo que sí que tiene todo el sentido es lo que decía ese analista. ¿Ven lo que pasa en Ecuador? Pues no tiene nada que ver con lo que hace la derecha ecuatoriana que gobierna allí desde hace 7 años. ¿Saben con quién tiene que ver? Con Petro, con La Paz, con los comunistas. Comunistas, por culpa de Petro nos va a pasar lo mismo. Es más, ya nos está pasando. Y si hay que inventar que en Colombia aumenta la criminalidad, pues no lo inventamos. No le vamos a dejar todos los bulos a Vicky Dávila, ¿no? Habrá que ser solidario. En fin, mano dura, como dicen, no lo sé, pero cara dura tienen bastante. Tremenda la derecha política y mediática latinoamericana, desafiando a la lógica más elemental para echar balones fuera sobre una sucesión de hechos que es matemática. 7 años de gobiernos neoliberales en Ecuador, 7 años de desmantelamiento del Estado y de lo público, resultado: un país sumido en la violencia y en el caos y una sociedad desarticulada y destruida. Y en ese contexto, ¿el discurso de las derechas cuál es? Pues el que subyacía a esas palabras que escuchábamos en ese canal colombiano. El discurso de la mano dura contra los efectos causados por las políticas que ellos mismos defienden y practican. Claro, es que ahí está una de las claves de fondo aquí, ¿no? Porque en los discursos de las derechas mediáticas sobre Ecuador en estas horas se ve perfectamente
¿Cuál es su modelo? Mantener y alimentar la extrema desigualdad social, destruir el Estado y las instituciones que generan una mínima igualdad, que son los servicios públicos, y cuando eso produzca guerra y violencia y produzca a miles y miles de individuos lumpenizados y degradados y un campo abonado para las organizaciones criminales, pues entonces mano dura y militarización para eliminar a esos monstruos que produce ese modelo. Bukele: mantener las causas y combatir los efectos, mantener la enfermedad, defender la enfermedad y limitarse a combatir los síntomas cuando estos aparecen, crear las condiciones estructurales que generan la delincuencia y la violencia y las organizaciones criminales y después enviar a muchos policías para que lidien con lo que produce ese sistema fabricante de delincuencia y de violencia que tú mismo construiste. Ese es el planteamiento aquí. Ojo, yo estoy de acuerdo que el progresismo en Ecuador hace bien ahora en decir nos ponemos detrás del presidente, ahora toca derrotar a las organizaciones criminales y después ya les pasaremos las cuentas a quienes les toca por haber generado esta situación. Pero también es verdad, a la vista de lo que está pasando aquí también en otros países como El Salvador, que o las fuerzas progresistas y las izquierdas en Latinoamérica son capaces de dar y de ganar un debate sobre el problema de la inseguridad y la criminalidad, o lo que puede venir es una ola de militarización y de fascismo terrible. Así que escuchemos ahora un ejemplo de un discurso sobre las causas de todo esto. La ex parlamentaria ecuatoriana Verónica Arias, del partido Unión por la Esperanza, en Plus TV, ya en noviembre de 2022, hace más de un año. Estamos viviendo en una situación de zozobra todos los ecuatorianos, motivo de la crisis de seguridad por la que atraviesa el Ecuador. ¿Cómo llegamos o cómo pasó el Ecuador de ser en 2017 uno de los países más seguros de la región a convertirse ahora en el segundo país más peligroso de América Latina? ¿Cómo pasamos a tener a diario 15 asesinatos cada día en el Ecuador? ¿Cómo pasamos a tener coches bomba en centros comerciales, en gasolineras, artefactos explosivos conectados en las afueras de las unidades de policía comunitaria? ¿Cómo pasó este país a encontrar cadáveres colgados en los puentes, secuestrados, asesinados? ¿Cómo llegamos a esta situación? Y ustedes recordarán cuando el presidente Lenín Moreno y quien gobierna ahora, el presidente Lasso, que además era su aliado, decía que Correa había dejado un Estado obeso, que había demasiados funcionarios públicos en el Ecuador y empezaron a destrozar la institucionalidad del Estado. Y en materia de seguridad no fue la excepción. Destruyeron y desaparecieron el Ministerio Coordinador de Seguridad, eliminaron el Ministerio de Justicia, que era el organismo encargado del sistema penitenciario de nuestro país. Eliminaron el Ministerio del Interior, encargado de la policía y de la seguridad, y lo fusionaron con el Ministerio de la Política para convertirlo en el Ministerio de Gobierno. Eliminaron la Escuela de Guías Penitenciarios, redujeron el presupuesto en materia de seguridad. Entonces, ¿cómo pueden decir ahora que la culpa de la situación de inseguridad que vive el país es del gobierno del presidente Correa, cuando fueron ellos los que destruyeron toda la política de seguridad, todas las políticas en materia de seguridad que se implementaron se han ido, pues se han destruido, lo mismo que se destruyó toda la institucionalidad del Estado encargada del combate al crimen, a la delincuencia y al narcotráfico. Ministerio de Justicia, afuera. Trabajadores públicos, afuera. Mecanismos para una mínima justicia social, afuera. Resultado, seguridad en Ecuador, afuera. Afuera. Que habrá quien diga, bueno, esta mujer que hemos escuchado es una política correísta, es normal que diga todo esto que ha dicho. Bueno, vamos a escuchar ahora defendiendo algo muy similar a una periodista ecuatoriana que siempre fue anticorreísta, haciéndolo además en las últimas horas en el canal argentino La Nación Más. Atención a cómo la presentadora de este canal de derechas intenta cambiar el sentido de lo que dice su entrevistada y después cambiar de tema directamente. Dale, Xavi. Son 7 años de odio, se desinstitucionalizó Fuerzas Armadas, se desmembraron los sistemas de inteligencia, se evitó dar el control y los recursos económicos suficientes para que se puedan tener buenos planes de seguridad a nivel nacional. Insisto, este no es un tema de bandas delincuenciales estructuradas, no, estamos hablando de un sistema de terrorismo que se implantó en el Ecuador y que esto no va a disminuir, sino que por el contrario, esto va a ir aumentando.
Esto va a ir aumentando porque obviamente las personas no solamente están cayendo en un pánico, las personas están pensando incluso en migrar. ¿Por qué? Porque Ecuador siempre fue un país de paz. Ecuador siempre fue un país de paz. Coches bombas, asesinatos, sicariatos, toma de delincuencia organizada. Eso no era un escenario en el Ecuador en los años de Rafael Correa. Pero vuelvo y te repito, más pesó el odio, las mentiras, desmembraron por completo el Estado, se dividieron, todas las empresas estatales las privatizaron, pusieron a amigos en cargos políticos de seguridad. ¿Vos te referís al gobierno de Rafael Correa? Yo me refiero, a ver, con Rafael Correa estábamos mejor, y yo no fui correísta. Yo fui muy crítica, pero respetuosa del señor presidente Rafael Correa. Mi colega, perdón, te quiero hacer una consulta, Paola, mi colega Fran Jueguen. Tremendo este corte. Una periodista ecuatoriana, no precisamente de izquierdas, además, intenta explicar los problemas que han generado los últimos 7 años de gobierno de derecha en Ecuador. Y la presentadora de La Nación Más insiste en decir, bueno, pero vos te referís a los gobiernos de Correa, ¿no? En fin, y luego, perdón que te va a hacer una pregunta a no sé quién, cambiemos de tema. Alucinante. Nada, que no acepta la señora lo que le dice su propia entrevistada en directo. ¿Y sabéis por qué no lo acepta? Acabamos con esto. Porque en La Nación Más piensan lo mismo que piensa su jefe, que es quien, quizás sin quererlo, mejor resumió lo de Ecuador. Dale, Xavi. De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y sobre todas las cosas, la mafia compite. En cambio, el Estado no admite competencia, quiere el monopolio de la fuerza, quiere el monopolio de la emisión monetaria, quiere el monopolio, digamos, y son todas cosas que a la postre nos generan mucho daño. Si tengo que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Bueno, esa es exactamente la decisión que ha tomado la derecha ecuatoriana. Destruyeron el Estado y ahora ¿qué tienen? A la mafia. Gracias, Manu. Por favor. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía, por favor. Señor presidente. Que se vaya la policía, por favor. Tenga humanidad, señor presidente. Que se vaya la policía, por favor. Comandante Afinogénova, vamos a volar. Vamos a volar. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Para entender la magnitud de la crisis que se está enfrentando Ecuador, necesitamos echar mano de las estadísticas. Las cifras ya se han nombrado por aquí, pero es mucho más escalofriante cuando lo ves. Las infografías que están circulando este año y que llamaron mayor atención ayer, luego de que todo el mundo viera esas inéditas imágenes del caos, el desgobierno, son demoledoras. En 2017, la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, como ya se ha dicho, estaba en 5,8, en 5 años se quintuplicó, casi ubicándose en 25,5. Los años 2022 y 2023 fueron los más violentos en la historia de Ecuador. En la década del 2010, Ecuador era de los destinos más seguros de América Latina. Hoy pasó a ser considerado el más peligroso de la región. La gente tiene miedo de salir a la calle porque en cualquier momento puede convertirse en víctima de fuego cruzado o de lo que se denomina secuestro express. Tiene miedo de abrir su negocio porque está siendo extorsionada por las bandas. La policía no controla lo que ocurre en las calles ni en las cárceles. Está o bien cooptada por el narco o bien asesinada o con miedo a ser asesinada por negarse a cumplir las demandas del narco. El Estado está desmantelado. El narco entró en las instituciones del Estado y en los barrios donde recluta con dinero sucio a jóvenes que no tienen otra posibilidad de ascenso social. Y todo esto ha sucedido en un periodo muy corto de tiempo en términos históricos, ¿verdad? Como pueden ver en este gráfico, más o menos desde 2018, 2019, siendo 2020 el periodo de la pandemia, una suerte de punto de inflexión. Hay dos preguntas que surgen inmediatamente. La primera, ¿cuáles son las razones de semejante crisis de seguridad? Y la segunda, ¿por qué fue posible convertir a Ecuador en este estado fallido que es hoy? Bueno, vamos a intentar responderla, Sina. Primero, lo que hay que tener claro es que en este tiempo que vimos en el gráfico, el país básicamente se convirtió en la principal autopista de la cocaína de América Latina. Si en el año 2015 las autoridades incautaron unas 63 toneladas de cocaína, en 2021 fueron 210 toneladas, según datos recopilados por Inside Crime. La coca se cultiva en Colombia, Bolivia y Perú y luego se distribuye por todo el mundo a través de varios centros logísticos. Uno de ellos
ellos es México, otro es Paraguay, otro Venezuela, pero el Ecuador resulta más atractivo. ¿Por qué? Le Monde Diplomatique apunta al hecho de que el país está dolarizado. Con el dólar como moneda, el lavado de dinero es mucho más fácil. Sí, de hecho, según cálculos de los compañeros de la CELAC, el dinero lavado representa entre el 1% y el 5% del PIB ecuatoriano, un promedio de 3.500 millones de dólares que el sistema financiero del país regulariza cada año. El caso es que si aumenta la fama del Ecuador como nudo de distribución de la droga y el lavado de dinero, aumenta el surtido de grupos criminales nacionales e internacionales que subcontratan a grupos locales para controlar el negocio. En los últimos años, las bandas no solo han crecido como zetas, sino que también formalizaron alianzas internacionales. Los pandilleros veteranos, como los choneros, se aliaron con el cártel de Sinaloa para garantizar el flujo de droga hacia México y Estados Unidos. Los tiguerones y los lobos, a su vez, colaboran con el cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando de decenas de miles de hombres armados. El año 2020, como dije, fue un punto de inflexión. La pandemia hizo estragos en el país, las oportunidades económicas se redujeron y el crimen organizado aprovechó estos momentos para entrar por la puerta grande. A los choneros, los tiguerones, los lobos y sus satélites internacionales se sumaron los narcos albaneses. Efectivamente, porque ¿cuál es uno de los principales mercados de cocaína del mundo? Sí, Europa. Por eso la mafia albanesa, que tiraba de intermediarios locales o regionales en sus negocios en Ecuador, decide gestionarlo todo por su cuenta y sin intermediarios. Efectivamente, a partir de ahí la situación, que ya de por sí estaba deteriorada, se le fue de las manos al Ecuador, al Estado, completamente. Aquí llegamos al quid de la cuestión. La respuesta a la segunda pregunta: ¿cómo fue posible semejante deterioro y por qué se permitió esa entrada triunfal de la delincuencia organizada en el país? La respuesta se podría resumir en pocas palabras: el desmantelamiento del Estado. Los choneros, los lobos, los tiguerones, los albaneses empezaron entrando allá donde el Estado era inexistente. Se apoderaron de esos territorios, cooptaron a su gente que estaba abandonada, muchos de ellos jóvenes de barrios populares, y continuaron con la expansión, llevando el país a ese estado de guerra en el que se encuentra a día de hoy. Ese abandono estatal es el resultado más visible y más inmediato de las políticas neoliberales que tanto promueven en América Latina en estos días. El Estado chico, dicen. Bueno, es ahí donde te lleva el Estado chico. En Ecuador lo empezó a achicar Lenín Moreno. A partir de 2017 empezó el mandato suprimiendo el Ministerio de Justicia, el del Interior, la Coordinación de Seguridad, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes. Todas esas instituciones se fusionaron en un superministerio, como los llaman ahora, del Interior. El presupuesto obviamente se recortó. Le Monde Diplomatique también enumera todo lo que se desmanteló a partir de ese momento: escuela de formación penitenciaria, sistemas de videovigilancia, policía de proximidad, y ya ni hablar de las partidas de sanidad, educación, obra pública, etc. El caso es que entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, con el inestimable apoyo de los medios de información, se centraron tanto en denunciar la supuesta corrupción de la época de la Revolución Ciudadana que se cargaron todos los cimientos del Estado. Y no estamos diciendo que no hubiera corrupción, pero de ahí a desmantelar el Estado sería básicamente como bombardear un país porque dices que hay terroristas o nazis en el país, ahora que está tan de moda esto último. La policía dejó de controlar las cárceles, que pasaron a ser totalmente dominadas por las pandillas. Muchos policías y carceleros fueron cooptados por el narco, ya sea por miedo a ser asesinados o porque sus salarios eran de miseria. Y por supuesto, el narco entró en las más altas esferas del propio Estado, en las instituciones y en las empresas públicas. ¿Se acuerdan por qué Guillermo Lasso disolvió anticipadamente el Ejecutivo y el Legislativo? Para evitar el juicio político. ¿Por qué le iban a realizar ese juicio político? Porque pillaron a un familiar, a su cuñado concretamente, haciendo negocios con la mafia albanesa. Según reveló el digital La Posta, la influencia del cuñado de Lasso en las aduanas habría facilitado a los albaneses todo el asunto del lavado de capitales y el narcotráfico. Claro, cuando la familia del presidente del país está metida en este tipo de negocios, ¿qué le vas a pedir tú a un joven de un barrio popular que ni completó los estudios, ni tiene trabajo, ni muchas proyecciones de futuro? No parece raro que acabe metido en una pandilla.
En 2021, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, dijo en una entrevista que hay narcogenerales en las fuerzas del orden. Los vínculos entre la policía y el crimen organizado también los denunció Pedro Briones, un dirigente de la Revolución Ciudadana, pocas horas antes de ser asesinado. Los criminales parecen haber ordenado varios homicidios directamente desde la cárcel. En un año, desde agosto de 2022 hasta agosto de 2023, fueron asesinados 8 políticos. El caso más sonado fue el del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, que denunció en su momento haber sido amenazado por el líder de los choneros encarcelados y ya fugado a estas alturas. Si es posible asesinar así tan fácilmente a concejales, candidatos a la alcaldía, candidatos presidenciales en plena campaña, por supuesto es porque hay una colaboración activa de aquellos que deberían estar para defenderlos. En fin, toda la médula institucional del Ecuador está corrompida por el crimen organizado y a la sociedad civil en muchos casos no les queda otra opción que no sea la de unirse a la delincuencia. El Estado dejó de existir gracias al esfuerzo denodado y a las políticas de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, y la prioridad más urgente ahora mismo es recuperar ese Estado. Muchos detractores del correísmo ayer decían que una de las principales razones de todo lo que sucede fue el cierre en 2009 por parte de Rafael Correa de la base militar de Estados Unidos en Manta, un argumento al que recurría el asesinado Fernando Villavicencio también. Pero de nuevo, solo hace falta ver los datos duros. Los mejores indicadores en el nivel de violencia, de hecho, se registran luego del cierre de esa base. Es obvio que las crisis de esta magnitud no se generan a raíz de una única decisión particular, ¿no? Son multifactoriales. Se necesitaron unos años de abandono total y una serie de decisiones que afectan en primer lugar al estado del bienestar y a la seguridad para propiciar este desastre. Y de la misma manera se necesitarán años de reconstrucción completa de toda la estructura que fue destruida. Que los muchachos tengan otras posibilidades en la vida fuera de las pandillas, que la policía proteja a la gente y no a los corruptos, que los medios de información trabajen para la gente y no para los multimillonarios y banqueros. Se necesita recuperar el Estado que Ecuador llegó a tener y que algunos se empeñaron en arrebatarle. Gracias, compañera. Expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Este respaldo incluye la adopción de indultos y o amnistías en los casos que sean necesarios. Bueno, como habíamos anunciado, nos acompaña hoy en la base Rafael Correa, presidente del Ecuador entre 2007 y 2017. Presidente, muchísimas gracias por atender una vez más a la base. Gracias por esta invitación, para un gusto verte. Un inmenso abrazo a España. Presidente, ¿qué ha pasado en Ecuador para pasar de ser uno de los países más seguros de América Latina a ser hoy uno de los más inseguros? Ay, con esa pregunta me va a hacer llorar. Yo soy experto en desarrollo. Seguramente no están escuchando otros expertos. Que hay un caso que conozcan. Tan rápida y profunda país en época de paz, sin sanciones, sin bloqueos. Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina, con 5 muertes por cada 100.000 habitantes, pero unos 900 homicidios intencionales. Me refería a muerte a homicidios intencionales por año. El año pasado, 2023, cerramos con 42 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual significa cerca de 7.500 homicidios intencionales anuales, 8 veces más. ¿A qué se debe esto? Están cosechando lo que sembraron, 7 años de persecución, de odio político, de no creer en el Estado, de fundamentalismos ideológicos, de ineptitud extrema. Y desbarataron todo por odio a Correa para hacernos quedar mal. Yo había hecho el Estado obeso, con Ministerio de Coordinación de Seguridad o Ministerio de Justicia encargado de las cárceles. En realidad todo eso obedecía a una visión de país, a una visión de Estado y en el caso concreto de seguridad, a una visión de la seguridad fundamentada en desarrollo humano, en coordinación de todos los recursos del Estado. Todo lo desbarataron. Ministerio de Coordinación de Seguridad, por ejemplo, que coordinaba con Colombia, que es donde viene la droga. El Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, hoy las cárceles las dirigen las mafias, ¿no? Las controlan las mafias y de ahí dirigen el crimen organizado. Ahora sabemos también que en el 2017, Morena, en uno de sus tantos repartos, mediocridad que siempre ejercía, en lugar de poner a los presos, más graves, etc.,
por exigencia de esta mafia, los puso en 12, hay 12 pabellones a penitenciaría litoral. Le dio un pabellón a cada mafia, los lobos, los choneros. Entonces de ahí se empoderaron pues, para controlar ese pabellón y controlar el crimen fuera de la cárcel. Eliminaron, nosotros teníamos esta universidad de las cárceles, teníamos escuela de guías, desbarataron la escuela de guías. Eliminaron el Ministerio del Interior, que se encargaba exclusivamente de seguridad ciudadana. Destrozaron el ECU 911, el sistema integrado moderno y completo de toda América Latina. Volvieron de nuevo a la policía mendiga. Hay que recoger dinero hasta la gasolina de los patrulleros cuando tienen patrulleros. Acaba de decir, hace unos días, la ministra de Gobierno encargada de policía también, ese es otro de los problemas, que va a recurrir al sector privado para mejorarles el rancho a los policías. O sea, pedir caridad, sí, policías puedan comer. Esa es la situación. Creció el crimen organizado, se fortaleció el crimen organizado por los estados, tienen armamento pesado. ¿Cómo pueden permitir que eso entre al país? No es tan difícil de detectar esas cosas. Pero sobre todo, un cambio cualitativo, Pablo, permitieron que infiltre al Estado el crimen organizado. Y hoy las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el sistema de justicia, el sistema de rehabilitación social, el gobierno, sobre todo el gobierno anterior, están infiltrados por el crimen organizado, lo cual hace mucho más difícil combatirlo, que si se hace una operación, le pasan la información y pueden huir porque organizan con miembros corruptos de la policía las operaciones y saben cómo hacerlo porque tienen información privilegiada. Es mucho más difícil, pero hay que hacerlo. Pero también significa no solo saber, no solo querer, sino estar dispuesto a jugarse la vida, porque esa es la situación actual del país. Presidente Correa, sabemos que tiene muchos compromisos hoy. Muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. Muchas gracias a usted. Qué gusto verlo, Abraham, en la pantalla. Un abrazo a ti, a Ina, a todo el equipo de La Base. Y felicitaciones por el trabajo que hace. Hoy nos acompaña Abraham Verduga, es profesor, es periodista. Abraham, muchísimas gracias por atender a La Base. ¿Qué tal, Pablo, Ina, compañeros? Un placer. Una pregunta para ti. Sí, Abraham, una pregunta rápida. Ahora todos empezaron a hablar y poner como ejemplo la buquelización, ¿no? El método Bukele de la mano dura, que debería, según muchos, ser la prioridad en Ecuador a la hora de afrontar esta crisis. Me gustaría preguntarte qué opinas de esto, porque sé que en algunas ocasiones has hablado de otras maneras de resolver este tipo de crisis y que particularmente usó Rafael Correa durante su gobierno. No sé si nos puedes ampliar un poco más. Sí, es evidente que hay un caldo de cultivo inmejorable para la emergencia de proyectos fascistoides, y esto es preocupante porque la fatiga es enorme, ¿no? Hay un cansancio generalizado de una población que ciertamente está exigiendo certezas y que demanda soluciones inmediatas sin reparar mucho en los costos. Yo he visto con cierto estupor cómo desde ayer empiezan a circular todo tipo de memes, mensajes en redes sociales, en grupos de WhatsApp, con la imagen de León Febres Cordero, ¿no? Que no sé si lo ubican. Febres Cordero fue uno de los presidentes más oscuros que ha tenido el Ecuador y en cuyo gobierno en los años 90, bueno, se escribieron las páginas más sangrientas de violaciones a derechos humanos que recuerda el país. A Febres Cordero, digamos, lo reivindican como una suerte de Pinochet ecuatoriano, ¿no? Y muchos lo reconocen por haber sido, digamos, la persona que salvó al Ecuador del terrorismo, ¿no? Claro, durante su régimen se desactivaron a grupos insurgentes como Alfaro Vive Carajo por los daños que se hicieron, ¿no? Pero hay daños colaterales incuantificables a nivel de derechos humanos. El caso paradigmático de los hermanos Restrepo, desaparecidos en ese régimen. Digamos que hay una subjetividad reaccionaria que favorece la penetración de este tipo de salidas. El buquelismo, por ejemplo, que lo menciona Gina, se empieza digamos, a presentar como un modelo eficaz para resolver los problemas del país. Y esto, claro, ubica al progresismo en una encrucijada, ¿no? Porque tenemos la obligación de dejar de una maldita vez los diagnósticos y de apoyar la salida por una pacificación del país. Digamos que esa es la razón de Estado, pero es que esa salida no puede ser a cualquier precio, ¿no? Y yo veo con mucha cautela, por ejemplo, ese último decreto que aludían, ese decreto firmado ayer por el presidente Noboa, donde declara un conflicto armado no internacional, algo así como una guerra civil. Y esto es mucho más que un estado de excepción. Lo que significa esto es que las Fuerzas Armadas pueden tomarse ciertas licencias, ¿no? Y mi precaución radica en que los abusos
que se podrían cometer una vez que las Fuerzas Armadas tienen el poder para combatir en esta guerra al interior del país, bueno, esos abusos pueden ser insospechados. Al agregar el conflicto, con esto cierro, al agregar al conflicto como causal del estado de excepción, aumenta la proporcionalidad de las medidas que puede ejecutar el presidente. Y aquí hay que dejar hablar un poco la historia, ¿no? Para concluir que eso resulta muy peligroso cuando gobierna la derecha. Son demasiadas facultades. Abraham Verduga, muchísimas gracias por tu análisis en La Base. Ojalá podamos seguir hablando en los próximos días de la situación en Ecuador. Un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Llegamos al final del programa. Os vamos a dejar con el tema principal de la banda sonora de Narcos, Tuyo, de Rodrigo Amarante. Hasta mañana.